Buenas tardes, hermanos. Para mí es grato nuevamente estar acá y es un privilegio de acompañarle una vez más a meditar, a ser desafiado y ser alentado por la palabra de Dios. Siempre, como digo, es un privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad guiarlo en esto. Es mi primera predicación de este 2025 y me tocó un pasaje muy rico en cuanto a contenido y doctrina. En la gracia de Dios espero estar a la altura de poder revisar este texto, poder revisar este pasaje. Le comento que usaré con respecto a este pasaje dos versiones de la Biblia, una parte de la NTV porque nos aclara algunas cosas más, y por otra parte estaré usando como buen anglicano la nueva versión de las Américas, que también nos aclara mucho y es mucho más textual al original. Ya teniendo en cuenta eso, lo invito a que tengan sus Biblias abiertos en el pasaje que se leyó, del cual estaremos hablando y analizando hoy. Antes de seguir avanzando, me gustaría recordarle que estamos en la serie Gracia para un mundo necesitado. Y el pastor en el sermón anterior dio un resumen de lo que ya hemos visto hasta aquí, por lo cual lo invito a revisar. Los que no han visto las prédicas anteriores, que lo puedan revisar, puedan revisar el sermón anterior que predicó nuestro pastor. Está en YouTube, así que pueden revisarlo. Como recordarán, se predicó sobre la tienda en que vivimos, que se desgasta. Ese fue como el tema central. Los puntos que de dicha prédica fueron, por una parte, se basó en el capítulo 5, del 1 al 5 se trató sobre vivir con la esperanza de un cuerpo glorificado. De los versos 6 al 8, vivir por fe y no por vista o apariencia. De los versos 9 y 10, vivir buscando agradar a Dios siempre. Esos fueron los puntos que trató nuestro pastor. Y teniendo en claro eso, vayamos al pasaje que nos toca hoy, la exposición de hoy. Como introducción, quiero comenzar con las palabras que se pronunciaron hace más de 1000 años aproximadamente, lo más seguro en una iglesia al norte de África, y fue por un predicador elegante que hoy lo conocemos y nos familiarizamos como ese gran predicador, ese gran autor de buenos textos y de buena doctrina, como lo fue nuestro santo hermano San Agustín, que así lo conocemos popularmente. Introdujo de esta manera esta sección al hablar de este pasaje. Él dijo: hermanos, la carta del apóstol Pablo a los Corintios es como un río que fluye desde la fuente de la sabiduría divina. En ella encontramos la verdad más profunda y la doctrina más saludable. Y en este pasaje que vamos a considerar, el apóstol nos habla de la reconciliación con Dios, que es el tema más importante y más necesario para nuestra salvación. Creo que con esto ya sabemos cuál entonces será
nuestro foco, nuestro énfasis. Me gustaría dejarlo con las siguientes preguntas para que mediten durante la prédica y durante la semana. Como es costumbre, estas preguntas son: ¿estás viviendo una vida que refleje que has recibido la reconciliación con Dios por medio de Cristo? ¿Estás viviendo una vida que sea caracterizado por la fe, la esperanza, el amor y la proclamación del Evangelio? Lo invito a que oremos para que Dios nos bendiga en esta exposición. Soberano Señor, estoy delante de un pasaje muy rico doctrinalmente, un pasaje que igual es desafiante y a la vez que nos anima mucho. Gracias por tener la oportunidad, Señor, de reconciliarnos contigo, de estar en paz ahora contigo. Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te doy muchas gracias y te pido que al exponer este pasaje me puedas ayudar para que podamos comprender todos y podamos animarnos todos, podamos ser desafiados todos y podamos todos ser bendecidos por esta palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi primer punto lo he titulado Reconciliados para una nueva vida. Como ya se leyó el texto, por ejemplo, la nueva versión o la nueva traducción viviente dice así: dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios. Si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así dice esta traducción, que en varios puntos aclara mucho. Lo primero que vamos a ver en esta sección, en mi primera sección, en el verso 11, será esto que trata con el temor del Señor, como así lo dice la nueva versión de las Américas. Dice: por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifestados
en la conciencia de ustedes. En este punto, un teólogo reconocido que hace pocos años atrás se fue a la presencia de Dios, como lo fue R.C. Sproul, él analiza en este punto que la motivación de Pablo para predicar el Evangelio es el temor del Señor, como lo dice en el 5:11. Esto significa que esto no significa, dice él, que Pablo tenga un miedo servil, sino que tiene un profundo respeto y reverencia hacia Dios, que lo mueve, lo incentiva y lo motiva en la tarea de predicar y enseñar el Evangelio. Por lo tanto, debemos tener claro que si tememos al Señor como San Pablo, tendremos un respeto profundo que nos impulsará a vivir para Él y compartir su verdad. Tal cual lo vemos en el ministerio de Pablo. También podríamos decir que el temor del Señor mueve al apóstol Pablo a persuadir a los hombres a creer en Dios y anunciar las verdades o buenas noticias de salvación. Lo cual nos lleva a la siguiente sección, que lo tengo subrayado como la sección 2, que trata del verso de este primer punto, la sección 2 del verso 12 y 13. En estos versículos, Pablo enfatiza que no se está recomendando a sí mismo, sino que está dando ocasión a los corintios de gloriarse en la obra de Dios en su vida. A diferencia de los falsos apóstoles, que no eran sinceros en su proclamación del Evangelio, ya que, como sabemos, por comentarios y videos anteriormente vistos, como estamos estudiando segundo a los Corintios, ellos se proclamaban o ensalzaban su figura, o lo hacían por la paga, porque ellos cobraban por el dinero y no por un genuino servicio al Señor. En cambio, Pablo lo hace con un corazón sincero y él lo dice: yo lo hago por amor a Cristo. Lo cual nos lleva a la siguiente sección, el cual veremos la motivación de Pablo, que como ya adelanté es por amor a Cristo que él desarrolla y lleva a cabo el ministerio de la proclamación del Evangelio. Sección 3 de mi primer punto, que es el verso 14 y 15. Sigue el apóstol hablando a la iglesia, y su argumento que vemos está en esta sección, donde Pablo destaca el amor de Cristo como la motivación principal de su ministerio. El amor de Cristo nos constriñe, o el amor de Cristo nos controla, como dice la NTV, a vivir para Él y no para nosotros mismos. Este versículo, en el estudio de los jueves, alguien dijo: ¿qué significa que el amor de Cristo nos impulsa o controla? Tal vez ustedes también tienen la misma pregunta. Bien, es el amor sacrificial de Cristo, mostrado en la cruz, que nos motiva a vivir para Él y a amar a los demás. Por lo tanto, aquí vemos el propósito y la dirección. Y para Pablo, el amor de Cristo, el entenderlo y darse cuenta de este gran amor que tuvo Cristo por él,
era su motivación principal para seguir llevando el Evangelio. Ahora, te pregunto, en tu vida, queridos hermanos, queridas hermanas, en tu vida, ¿es Cristo tu principal motivo para entender el Evangelio y llevar el Evangelio? Porque si no es así, ¿cuál es tu motivación? Es lo que deberíamos pensar en cada cosa que desarrollamos en la iglesia y las labores de dar a conocer nuestra fe. En el versículo 15, Pablo nos sigue diciendo: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en esto deberíamos, y esto deberíamos prestarle mucha atención, porque muestra la amplitud de su gracia y nos desafía a ver a todas las personas como dignas de su amor y reconciliación. Y comprender esto nos lleva a entender lo que Pablo nos dirá en los versos 16 y 17 de esta primera sección o primer punto de mi prédica. En la sección 4, que está tomado de los versos 16 y 17, en el verso 16 Pablo hace un juego de palabras para hacer o llevar a la gran afirmación del verso 17, que me imagino todos parcialmente conocen o se lo saben de memoria. Y también me imagino han escuchado algunas afirmaciones, comentarios al respecto, o más de alguno de ustedes lo ha citado. Por lo mismo, me detendré un poco en el verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ser nueva creación? Bueno, eso es el cambio total que ocurre cuando alguien pone su fe en Cristo. Dios transforma nuestra identidad, nuestros valores y nuestra forma de vivir. Y otra pregunta que también se hizo en el estudio el jueves, los que vinieron el jueves, fue: ¿qué viejo pasa y qué nuevo llega? Lo viejo que se refiere en esta es nuestra vida pasada, ¿ya? Que nuestra vida pasada, culpa y separación con Dios o de Dios. Lo nuevo es una vida reconciliada con Dios, lleno de su espíritu y marcado por su justicia. También a eso diré que en la nueva vida o en el ser nueva criatura, en eso vemos un cambio de identidad, de ser enemigos de Dios sin Cristo. Ahora, en Cristo, no solo estar en paz con Dios, sino que por medio de Cristo somos constituidos en ser parte de la familia de Dios.
Pero en este proceso de cómo comportarnos ahora con esta nueva identidad, es un proceso que se llama técnicamente la doctrina de la santificación. Y repito, es un proceso de ir creciendo y conociendo y familiarizándonos, y repito, con esto, familiarizándonos con nuestra nueva vida. Es como un recién nacido, que desde que nace todo es nuevo para él o ella. De estar 9 meses en el vientre de su madre, nacer y comenzar su proceso de desarrollo hasta llegar a una vida de adulto. Pasa etapas tras etapas, aprendizaje tras aprendizaje, e ir adaptándose y conociendo sus deberes y derechos, sus responsabilidades con su familia, con la sociedad, con la costumbre de su país, y todo lo que implica saber e identificarse con la cosmovisión cultural donde nació. Creo que con esto todos estamos familiarizados, porque todos lo hemos vivido. Bien, en la nueva vida en Cristo es igual. Todo es nuevo, vamos conociendo, vamos creciendo en este proceso. Y en ese proceso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Porque lo hemos experimentado, como decía, por experiencia. Entonces, en este proceso de nueva criatura y hechas nueva comienza nuestro aprendizaje desde que Cristo viene a nuestro corazón, desde que el Espíritu Santo regenera o produce una nueva creación en nosotros, una nueva naturaleza, y respondemos en fe. Cuando el Señor Espíritu Santo cambió nuestra naturaleza y corazón, se nos cayó el velo y dijimos: sí, Señor, te acepto en mi corazón. Desde ese momento comenzó el proceso y fue al instante, pero el aprender a vivir con la nueva identidad comienza desde allí y se desarrolla hasta el día de Jesucristo. Entendiéndose que termina y se vive en plenitud allá en la gloria. Y eso mismo Pablo nos recordó unos capítulos atrás cuando habló de la esperanza de gloria y que por fe andamos y no por vista. Unos versículos atrás habló en este mismo capítulo respecto a eso. En conclusión de este primer punto, en este primer punto, Pablo enfatiza la importancia de conocer el temor del Señor y de vivir una vida motivada por el amor de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo han cambiado nuestra relación con Dios y con los demás. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Sintetizando aún más, la conclusión principal de este pasaje es: en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto significa que nuestra identidad y propósito en la vida han sido transformados por la obra de Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces, lo invito a ir al segundo punto de este sermón, que lo he titulado Reconciliados con Dios. El verso 18 dice así, 18 al 20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo,
y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios, dice el apóstol. Primera sección del punto 2. Aquí me encanta como Pablo es claro al señalarle a los corintios y ahora a nosotros. Al decir, y todo esto, le dice a la iglesia, procede de Dios. Pablo enfatiza que la reconciliación con Dios es un don, es un regalo que proviene de Dios mismo. Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso expresa el apóstol. Antes de seguir, me gustaría ver esta pregunta que tal vez usted se esté haciendo, y es, ¿qué significa reconciliación con Dios? Y eso es el restablecimiento de una relación rota por el pecado. Por medio de Cristo, Dios eliminó la barrera que nos separaba de Él. O sea, el pecado era la barrera que nos separaba de Dios, y esa barrera era amplia. Esa barrera era como, para explicarlo, era como un abismo que nos separaba de Dios. Y que no podíamos nosotros acercarnos a Dios por nuestros propios méritos. Era, es y será imposible. Solo por medio de Cristo esa barrera se cae y ya no existe barrera, sino que podemos ir tranquilamente a Cristo. Amén. Ahora, por medio de Cristo tenemos paz y comunión con Dios. Y como dije antes, somos parte de la familia de Dios. ¡Qué gran privilegio! Entonces, en la obra de la reconciliación, la obra es de Dios, solo de Dios. O sea, en esta obra y ministerio, solo a Dios gloria. ¡Wow! Podríamos decir así, expresarnos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso es! Aun cuando le encargó a Pablo el servicio de la proclamación o de proclamar como portavoz, el que hace la obra es Dios, no el instrumento. Y Pablo lo deja claro aquí. El que hace la obra en los corazones de todos nosotros que hizo como pecadores y que hace en los pecadores es Dios. Él transforma las vidas. Y en el verso 19, siguiendo mi sección, sigue diciendo así. Segunda sección, 19, verso 19, expresa, es decir, que Dios está en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí Pablo destaca que Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo.
Esto significa que la reconciliación con Dios no se logra mediante nuestras propias obras, sino mediante la fe en Cristo. Aquí me gustaría citar a dos fuentes que viendo este pasaje dijeron. Por ejemplo, el doctor de teología y ministro anglicano John Stott dice lo siguiente al observar este pasaje: la reconciliación con Dios es el corazón del Evangelio y es el mensaje que debemos proclamar al mundo. También dice: la fe en Cristo es el único camino para recibir la reconciliación con Dios. Aquí también me gustaría citar un comentario general de Arce Sproul, un doctor en teología y también destacado ministro presbiteriano, que dijo algo como esto al observar este pasaje. Sproul destaca que la reconciliación con Dios es el tema central de este pasaje. Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Esto significa que la reconciliación no se logra mediante nuestras propias obras, sino mediante la fe en Cristo, mediante la obra de Cristo. Entonces, la reconciliación se logra o se efectúa por Dios en la labor de Cristo. También podríamos decir en la labor del Espíritu Santo al proclamarse el Evangelio. Porque al proclamarse el Evangelio, el Espíritu Santo viene, pone fe y creemos y nos reconciliamos con Dios. Nuevamente en esto, otra vez decimos, como decían los antiguos teólogos, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria en nuestra reconciliación con Dios. Yo sé que tal vez soy un poco enfático, pero discúlpenme, pero cuando revisaba este pasaje me emocionaba y agradecía a Dios de que estaba impresionado de la abundante gracia de Dios para con nosotros. No sé si ustedes lo pueden observar, hermanos. No sé si te da gozo, seguridad y agradecimiento darte cuenta de cómo Dios ha hecho todo por nosotros. Al darte cuenta de comprender esto, y si lo haces, o si lo has notado, cómo el Señor ha trabajado para llevarnos a Él. Entonces, pregunto, ¿cuál entonces debería ser tu compromiso con tu Señor? El entender esto, y si lo hacemos, y si lo has notado y entendido, entonces, como agradecimiento deberíamos ser buenos embajadores de Cristo. Y esto nos lleva al verso 20 de esta primera sección, o sea, sí, de este primer punto, que lo he dividido y lo he puesto como la sección 3, el verso 20. Pablo enfatiza aquí que los cristianos somos embajadores de Cristo y que tenemos la responsabilidad de exhortar a los demás a reconciliarse con Dios. ¿Comprendes esto? ¿Qué implica ser un embajador de Cristo? ¿Y cómo podemos hacerlo de buena manera? Como lo comentamos el día jueves y hablábamos que esto significa que representamos a Cristo en este mundo. Eso significa ser un embajador. Un embajador es un representante
Por eso que comentamos el jueves de que un embajador no tiene voz propia, sino es la voz del gobierno que representa, del rey que representa. ¿Somos conscientes de eso, hermanos? Y Pablo nos dice, somos embajadores de Cristo. Somos los representantes de Cristo en este mundo. Compartimos su mensaje de reconciliación y mostramos su carácter en nuestras acciones. Podemos hacerlo viviendo de una manera coherente con el Evangelio, mostrando su amor, gracia y verdad, y compartiendo activamente su mensaje. Esto, mis queridos hermanos, es nuestra labor, por la gracia de Dios. Y en esta labor no estamos solos, vuelvo a repetir, no estamos solos, estamos con nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la obra y la labor del Espíritu Santo nos fortalece, nos anima y nos capacita para comunicarles el Evangelio a otros y para modelar también el Evangelio a otros, en nuestra familia, en nuestro entorno de trabajo donde nos desarrollamos y en todo. No estamos solos, hay alguien que nos ayuda, nos apoya. Cuando cometemos algún error es el que viene y nos dice, ¿qué es lo que hiciste? Y nos lleva al arrepentimiento. Y eso es el Espíritu Santo. Y seamos agradecidos también por eso. Él trabaja en nosotros para poner de manifiesto en nuestra vida y en nuestro carácter sus frutos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, los animo a que representemos lo mejor que podamos a nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Así como Pablo lo hacía y como le recordó a la iglesia de los Corintios. Y a Dios, y que Dios nos dé una pasión y seamos urgidos o apremiados para dar a conocer a los pecadores, así como nosotros, el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y podamos decir, como Pablo, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Es urgente este mensaje. Porque nadie sin Cristo está en paz con Dios. Y si no estamos en paz con Dios, pues no existe otra conclusión que esta. Estamos o somos enemigos de Dios. Y no existe ni habrá un enemigo más temible y más terrible que Dios mismo. ¿Quién en su sano juicio sería enemigo del Todopoderoso, soberano y creador de todas las cosas y prevalecer? ¿Quién podría estar de pie y resistirse y salirse con la suya ante el Todopoderoso? Sin Cristo, como dije, como mediador entre Dios y los hombres, no hay paz con Dios. Quien no esté bajo la gracia de Dios, estará bajo la ira y justicia del Dios santo y perfecto. ¿Ven, mis queridos hermanos? Entonces, lo urgente que es llevar esta buena nueva de salvación a todos nuestros familiares, amigos, conocidos y todo el mundo. Digámosle o persuadámosle a que se rindan a Cristo, el cual es su única esperanza, el único camino
la única verdad y el único que pudo y puede y podrá hacer la paz entre Dios y el hombre, o los hombres, sin excepción de género. Proclamemos al mundo, por lo tanto, el Evangelio. Y esta paz y reconciliación con Dios no fue gratis, fue a un alto precio. Y de eso hablaremos en el último punto, que lo invito a que pongamos atención. Tercer punto, el precio de la reconciliación. Verso 21, dice así: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, según la Nueva Versión de las Américas. ¿Qué significa ser justicia de Dios? ¿Y por qué esto es importante? Es recibir la justicia perfecta de Cristo como un regalo inmerecido. Cuando Dios nos mira, ve la perfección de Cristo en lugar de nuestro pecado. Un teólogo antiguo dice que Cristo nació, vivió, murió y resucitó. Y en todo este proceso lo hizo para nuestra justificación, para que en toda su vida justa eso se imputara a nosotros. Por eso es que cuando Dios nos ve justo. Y nosotros sabemos, todos nosotros, si nos miramos, que no somos justos, que no somos perfectos, que tenemos errores, que tenemos pifia, como diría alguien. Pero Dios nos ve a nosotros justos, porque nos ve a través de Cristo. Porque Cristo vivió por nosotros y resucitó por nosotros para nuestra justificación. Cuando Dios nos mira, ve la perfección de Cristo en lugar de nuestro pecado, porque nos asegura que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la obra perfecta de Cristo en nuestro lugar. Así que San Pablo destaca que Cristo, quien no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Esto significa que la justicia de Dios se nos imputa mediante la fe en Cristo. Y en este punto, el comentarista y pastor John Stott destaca que la muerte de Cristo, dice él, es el precio de nuestra reconciliación. Esto enfatiza que la muerte de Cristo en la cruz es el precio que se pagó por nuestra reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios debe llevar a una vida de santificación, también dice Stott. Y aquí destaca que la reconciliación con Dios es solo un evento, no es solo un evento pasado, sino un proceso continuo de crecimiento en santidad. En este proceso, aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, dice Filipenses, hasta el día de Jesucristo. Es el proceso de santificación. Ya para ir concluyendo en este punto, es importante destacar sobre la importancia de la reconciliación con Dios a través de Cristo. Y como esta reconciliación debe llevar a una vida de santificación y servicio a Dios, como también dijo anteriormente el comentarista, de un servicio a Dios, como dijo esto. Y ya para ir terminando, como conclusión podemos destacar algunas cosas como lo siguiente.
En este pasaje, Pablo enfatiza la importancia de la reconciliación con Dios mediante la fe en Cristo. La reconciliación con Dios es un don que proviene de Dios mismo y se logra mediante la fe en Cristo. Los cristianos somos embajadores de Cristo y tenemos la responsabilidad de exhortar a los demás a reconciliarse con Dios. La conclusión principal de este pasaje es que la justicia de Dios se nos imputa mediante la fe en Cristo. Entonces, tenemos o vivimos una vida justa por la justicia de Cristo. En resumen, este pasaje nos llama a reconciliarnos con Dios mediante la fe en Cristo y a reconocer que nuestra justicia se basa en la justicia de Cristo, que nuestra salvación está sustentada en Cristo, que nuestra llegada al cielo es sostenido por Cristo y que vamos a llegar seguro, no por nuestro mérito, sino por Cristo. Esto también es alentador, o debería alentarnos a nosotros a seguir adelante, pese a las circunstancias. Y también debería alentarnos a, como decía, a compartirle a otro el Evangelio, para que también puedan experimentar lo que hemos experimentado. Y por eso también los animo a que sigamos estudiando la Escritura, a seguir revisando las riquezas de Cristo. ¿Cómo comprender esto? Nos va a desafiar para vivir una vida más comprometida con Él. A veces no estamos tan comprometidos porque no revisamos, no estudiamos mucho la Escritura. Muchas veces las ideas del mundo le prestamos más atención y eso está más ligado en nuestra mente y no tanto a Cristo. Pero se dan cuenta, no sé si revisamos el texto lo suficiente como para darnos cuenta que sin Cristo, hermanos, sin Cristo no teníamos esperanza. Sin Cristo éramos enemigos de Dios. Y como le dije, no hay enemigo más temible, más terrible que Dios mismo. Ni siquiera el diablo ya es como nada, porque es una criatura. Sin Cristo éramos enemigos de Dios. Con Cristo nuestro Señor nos puso en paz con Dios. Esto debe alentarnos a proclamar el Evangelio, con ánimo, como dice el texto, con esmero, con aliento. Que el amor que lo movía a Pablo para proclamar el Evangelio sea ese mismo amor que tenía por Cristo, sea el amor que tengamos nosotros para proclamarle a todos el Evangelio de Cristo. Como aplicación o aplicaciones que puedo sacar de este pasaje, para ya ir concluyendo. Primero, vivir una vida motivada por el amor de Cristo. Debemos vivir una vida que esté motivada por el amor de Cristo y no por nuestros propios intereses o deseos. Segundo, reconocer nuestra identidad en Cristo. Debemos reconocer que nuestra identidad y propósito en la vida han sido transformados por la obra de Cristo en nuestra vida. Tercero, ser embajadores de Cristo. Debemos ser embajadores de Cristo en el mundo y compartir el Evangelio de la reconciliación con Dios a través de Él. Representamos a Cristo, hermanos. Cuarto, vivir una vida de santificación. Debemos vivir una vida que esté caracterizada por la santificación y esforcémonos a ser santos como Dios es santo. Y como decía, en este proceso no estamos solos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Quinto, vivir como alguien reconciliado con Dios, dejando atrás lo viejo. Sexto, recuerda que no representamos nuestros intereses, sino los intereses de Cristo. Recordémoslo siempre. Y último,
hablar del mensaje de reconciliación con valentía y amor, consciente, ya que ya sea tu hermano sanguíneo, amigos, como decía, o conocidos, si no están en Cristo reconciliados con Dios, no tienen esperanza alguna de salvarse y por lo tanto van a sufrir la justicia de Dios. Porque Dios no tomará por inocente al culpable, dice su palabra, y aquel que rechace la obra redentora de Cristo está condenado. Así que hermanos, animémonos a poder compartir el Evangelio. Y termino con la misma pregunta que comencé esta exposición. ¿Estás viviendo una vida que refleje que han recibido la reconciliación con Dios por medio de Cristo? ¿Estás viviendo una vida que sea caracterizada por la fe, la esperanza, el amor y la proclamación del Evangelio? Lo invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, cuánto amor deberíamos tener y cuán agradecidos deberíamos ser por la obra de Cristo para salvarnos. Qué gran alto precio pagó el justo por los injustos para llevarnos a Dios, como dice también tu palabra. Señor, que esta exposición, que tal vez no fue la más tal vez motivadora para algunos por el predicador, no por el contenido en sí, pueda llegar en los corazones de aquellos hermanos que han escuchado y puedan meditar en estas preguntas, que podamos meditar durante la semana y que podamos ser más comprometidos contigo, por agradecimiento y por saber que somos también parte de tu familia y que somos tus representantes. Ayúdanos en este proceso, Señor. Amén.